genio, yo conozco uno, que es mi hermano, que se llama Carlos Alarraqui. No. Él es un genio de la manipulación de la información. Yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea, y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, sí, claro. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces Morena te va a contestar esto, no, y es historia porque ya viene la nueva. Y haces propaganda. Es muy fácil. Claro. En un país donde se lleva a cabo una revolución social, cultural y política, y en el que está en juego la permanencia de un proyecto que ha reivindicado los derechos ciudadanos, la forma de comunicar e informar toma mucha relevancia. Los poderes fácticos, mediáticos y empresariales se valen de diversas tácticas, como la manipulación mediática y la desinformación, para generar noticias falsas o fake news. Están derrochando el dinero de los mexicanos en estos proyectos absurdos. Hasta el montaje de videos y audios en contra del objetivo, que en este caso es la propuesta de gobierno. ¿Y qué decir del uso de la tecnología en estas campañas negras? Los bot center, las cuentas automatizadas, la inteligencia artificial, entre otras bondades. En este programa ahondaremos en diversos usos negativos que se han hecho de estas campañas de desinformación. El ciudadano debe de poseer al menos la mínima información sobre las alternativas. Una democracia que no tiene alternativa y visiones políticas distintas no tiene sentido. Se puede entender que la publicidad a lo mejor tiene un carácter más comercial y la propaganda un carácter más político. A lo mejor ese matiz puede existir. Pero yo creo que básicamente los conceptos que están detrás de todo esto, yo diría que hay tres elementos. Uno que es la información. Es decir, los periódicos, los medios de comunicación suelen tener dos secciones, una de información y otra de opinión. Esa opinión o esa línea editorial, que puede ser muy diferente, deberíamos de respetarla. Creo que la línea roja precisamente es que para alimentar esa línea editorial, pues se use información falsa, es decir, se mienta. La opinión, la información y un tercer elemento que tiene que ver mucho con la publicidad, que es la emoción. Es decir, tú puedes, para poder vender más, el camino más rápido es el de las emociones, bien sea el miedo, bien sea pues el odio. En toda actividad política hay, por supuesto, manejo tanto de publicidad como de propaganda. La publicidad te vende un producto, la propaganda te vende una idea. Y en la actividad política, por supuesto, que de lo que se trata cuando hay procesos electorales, pues es generar condiciones de difusión para comunicar una idea, una personalidad, un proyecto. Y para eso, naturalmente, que la publicidad es fundamental. En México hay, con la competencia política que ha habido de manera particular desde 1988, un reclutamiento por parte de partidos y de candidatos y de gobiernos en los tres órdenes, de expertos en publicidad y en propaganda que sean capaces de comunicar esta idea que se quiere ver. Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto? Si no estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece caldo, pero no es cierto. Solidaridad. Unidos para progresar. Las campañas negras son otra cosa, aunque forman parte de lo mismo. Y ya entran otro tipo de debates sobre las definiciones de qué es propaganda, ¿no? O qué es una campaña sucia, qué es una campaña negra, hasta dónde es válido. Porque una cosa es lo legal, las reglas electorales, digamos, definidas por el librito, por la institución electoral, y otra cosa lo éticamente aconsejable, ¿no? O lo éticamente
justo, honesto, etc. Y en ese sentido los dos no siempre van a ir empatados, ¿no? Guarda silencio, Chucho, guarda silencio. A ver, voy a llamar al orden en este mesa de Consejo General. Todo lo que tiene que ver con la publicidad y la propaganda, si no está regulado, si no obedece a un principio de veracidad, se convierte en una trampa. Pero se mete inevitablemente en esto la falsedad, las mentiras, la intención de presentar lo propio y lo ajeno de una manera que no corresponde a la realidad. Y entonces pueden dejar al ciudadano no con más información, sino con más desinformación. Las fake news o noticias falsas son una amenaza significativa que busca desinformar y manipular a la sociedad, con la intención de socavar la confianza en las instituciones y en la información que generan medios tradicionales o independientes. Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes. Una de las mentiras históricas más graves que se ha propagado en México es la siguiente. A concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente. De lo que se conoce como las fake news, como las noticias falsas, que es una tergiversación deliberada de la realidad para imponernos ideas que son contrarias a la realidad. Entonces me parece que podríamos empezar por esa, digamos, caracterización de lo que estamos viviendo en estos momentos. O sea, quien miente en la publicidad es porque busca un rédito, es porque busca un beneficio. Y en ese sentido, ya digo, en el momento en que nos encontramos con que la publicidad y la propaganda se ha vuelto, sobre todo en publicidad negativa y propaganda negativa, que lo que buscan es descalificar a los adversarios, señalarlos, muchas veces con connivencia de los jueces o de potencias extranjeras. Voy siempre a ser respetuoso de las instituciones. En la actualidad, gracias a las tecnologías, esas mentiras se potencian. Y en efecto, así como en la Segunda Guerra Mundial se lanzaban desde avionetas, desde aviones volantes como un mecanismo de propaganda, bueno, ahora ya no hay necesidad de eso. Hay métodos tecnológicos para viralizar información falsa. Uno de los riesgos de estos nuevos formatos es el exceso de sensacionalismo, ¿no? Amarillismo también le podríamos llamar, clickbaitero, ¿no? Hay distintos derivados de una misma idea, que es quizá la poca, digamos, concordancia entre un encabezado y el contenido, ¿no? O incluso puede ser directamente un afán de engaño en el peor de los casos, que siembra dudas, que siembra incertidumbres, que puede tocar fibras un tanto más emocionales o irracionales. La reciente noticia sobre el Tren Maya es que esta obra había causado el atropellamiento de un jaguar. Esta noticia falsa se originó por un tuit con fotos de un jaguar atropellado realizado por la noche del 11 de febrero por Arturo Islas. El periodista Alfredo Álvarez subió un tuit que replicaba las fotos subidas por Arturo Islas, asegurando que era innegable el efecto nocivo del Tren Maya. Al día siguiente por la mañana, el expresidente Felipe Calderón retuiteó el tuit de Alfredo Álvarez. Es como si dijéramos, siempre ha habido armas, es verdad, siempre ha habido armas, pero es que hoy hay armas nucleares y aunque también es un arma, la capacidad de daño de un arma nuclear no es comparable con una daga, con un puñal o con un arco. De la misma manera, la capacidad de daño, de desprestigio que generan las televisiones y los amplificadores también de las redes sociales es tan inmenso que o lo regulamos, o lo controlamos, o garantizamos de la manera que sea un funcionamiento virtuoso, o perdemos la democracia y volveremos a ser súbditos como en el siglo XIX.
mentir reiteradamente a la población lleva a su manipulación. Digamos que ese es el riesgo mayor, que sea manipulada y que no se le permite ejercer sus derechos humanos. El derecho humano a la democracia, por ejemplo, a elegir libremente la autoridad que se desea o el modelo de nación que se quiere, que es lo que está en discusión ahora. Realmente si lo van a lograr o no depende justamente de la politización de la propia sociedad, del pueblo de México. Entre más información de calidad tengamos, entre información verdadera que no sea fake news, mejores decisiones vamos a tomar. Pero todas estas estrategias no surgen de la nada. Aquí, medios hegemónicos, intereses políticos y las plataformas tecnológicas, en una suerte de nado sincronizado, generan estas campañas. Las campañas de desinformación son de triple capa, una mediática, otra digital, y luego, de hecho en la parte digital el método Bannon es siempre el mismo, mentiras, odio y uso de bots. Y luego en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito político, la capa política, pues tiene también tiene sus actores políticos, pero también intentan desarrollar otros actores públicos como son la sociedad civil para intentar hacer movilizaciones, siempre haciendo organizaciones como estos think tanks de la red Alas Network o otros medios que muchas veces organizaciones en México las hay, ¿no? Financiadas por los Estados Unidos, como México contra la corrupción, que luego vemos claramente que tiene intenciones políticas. La corte no se toca. La corte no se toca. Las campañas sucias, las campañas de desinformación, con todo el sentido de desinformar al ciudadano. Aquí tenemos a los medios tradicionales de información, la prensa, la radio, la televisión, están trabajando casi en sincronía. La mayor parte está concentrada en una crítica tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuando yo vi el lanzamiento de esta campaña, que de pronto en 3 periódicos de cobertura internacional sale la noticia que el presidente López Obrador recibió dinero en 2006, dije, acá entraron a otra etapa de muchísimo más sofisticación en la campaña de la derecha, y efectivamente se soltaron quién sabe cuántos millones de tweets pagados. El periodista Tim Golden en ProPublica detalla que la investigación no determinó si López Obrador estuvo al tanto o si aprobó las supuestas donaciones del cártel a su campaña en 2006. Y aparte de estas mentiras y el odio, pues usan miles de bots, como estamos viendo ahora mismo en México, seguramente la campaña más grande en español, en castellano, en número de tweets y también en números de errores, ¿no? Porque también el que los programa se equivoca bastante, pero hablamos de más de 30 millones de tweets de una campaña coordinada, política, mediática, con fake news en medios internacionales y, por supuesto, digital, ¿no? Con más de 30 millones de tweets, con una acusación sin ningún tipo de prueba, acusando o vinculando con el narcotráfico tanto al presidente como a la candidata Claudia Sheinbaum. El ataque de guerra sucia, de falsedades, de claras mentiras, por ejemplo, contra el presidente de la República. Vivimos en México un mes de un ataque incesante que comenzó 31 de enero del 2024, cuando se publica en ProPublica un reportaje de Tim Golden, y luego continúa un reportaje de The New York Times, ambos asociando al presidente de México con el narcotráfico, sin base alguna. Hay una industria de la mentira y el odio muy bien pagada y sobre todo muy impune. De que había habido una llamada, supuestamente una llamada, es parte de lo que indagaron, es parte que lo descubrieron, una llamada entre López Obrador y la Barbie en un evento de campaña de Andrés Manuel López Obrador realizado una campaña reforzada, ¿no? Reloaded, de AMLO es un peligro para México, pero ahora con una lógica que también corresponde a un cambio de la narrativa de las derechas, que pasó de ser la corrupción a ahora ser las relaciones de las izquierdas con el narcotráfico. Entonces, ese caldo de cultivo es lo que vemos ahora en un 2024, con unas elecciones donde no solo los medios tradicionales
tradicionales y corporativos juegan un rol fundamental, sino también las redes sociales a través de bots que ya lo han informado. Sale más barato hoy en día adquirirlos en Argentina, en España, ¿no? Y eso explica también miles y miles y miles de tweets de cuentas falsas apuntando hacia un ataque al presidente López Obrador. A lo mejor ahí hay una difícil respuesta. Ante este mundo de 30 millones son ahora los de narcopresidente, etcétera. Bueno, pues insistir vía la mañanera en este caso, demuéstrenlo, dónde están las pruebas, insistir en una dimensión real. Estamos hablando de las grandes ligas del AMPA, de la política y del periodismo. Es utilizar medios supuestamente de información para manipular. Eso es lo que puede pasar con la propaganda negra o con lo que se conoce también como las campañas de desinformación, o que también se le nombra guerra sucia mediática. En realidad todo eso es propaganda negra, la que no tiene reglas, la que se hace a través de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que se hace también violando las leyes electorales, que no tiene un terreno limpio y que además se financia por intereses que nunca se revelan. O sea, al final acabamos no sabiendo quiénes están detrás del pago de estas campañas multimillonarias. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. Ahora estamos en una situación donde algunos de los intelectuales dicen hay que usar la guerra sucia, y lo dicen abiertamente, hay que usar, hay que dar trompada y patada. Una elección pensada en ganarla a trompadas y a patadas, y eso dicho por alguien que se supone es un profesional de la política y del análisis político, pues es sorprendente. Hace unas semanas se dio un golpe de Estado dentro del cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez y salieron los más civilizados. Por ejemplo, se fue Claudio X González y entraron nueva gente, que son algunos de ellos técnicos de empresas transnacionales que manejan guerras de miedo en elecciones. Prevalecen los que lo han hecho ya en Latinoamérica y en España, hasta que estos señores tomaron posesión del cuarto de guerra y su narrativa se ha vuelto tenebrosa, amenazante y muy sofisticada. Al final, cuando tú usas miles o cientos de miles de bots, tienes el problema que, bueno, puede ser tendencia cada vez que quieras, pero si hay un pequeño error, ese error se multiplica por 100.000, ¿no? Por ejemplo, claro, para que te hagas una idea, cuando esto fue tendencia y volví a mirar, yo tenía ahí esos datos guardados del 5 de julio del 2023, 5 y 6 de julio, donde se pusieron más de 200.000 tweets con el nombre de Xóchitl, de su candidata equivocado, y luego vi que estos errores se volvían a repetir, es decir, unos errores tremendos publicados por cientos de miles más que cientos de miles, podríamos decir entre 40.000 y 80.000 cuentas que cometen estos errores, pero que sí que publican millones y millones de tweets equivocados con el mismo error. Para que te hagas una idea, el hashtag Xóchitl con LT, es decir, el error Xóchitl Gálvez presidenta 2024 tiene 1.100.000 tweets equivocados. Ahora, incluso un grado adicional de complejidad es cuando viene alimentado por la automatización, ¿no? Estamos en una era donde hay bots, estamos en una era donde es muy, muy fácil, como el mismo Elon Musk dice, producir cuentas falsas y manipular hashtags que llevan a manipulación
de la opinión pública, de la conversación, la pueden hacer muy tóxica. Narcocandidata Sheinbaum, en vez de con N, con M, tuvo 400.000 tweets cuando el correcto solamente tuvo 80.000, es decir, que hubo 5 veces más tweets con el error que correcto. Esto no pasa, y si hay algún ejemplo en el mundo sin uso de bots demostrado, que me lo diga alguien. Esto no ha existido nunca en castellano. Ojo, estamos hablando de narcocandidata, narcopredidente, narcogobierno. Son infinitos, es decir, ya te digo que incluso hubo uno que fue bastante gracioso, que es Xochitl Gálvez, presidenta 2004, ¿no? Sí. Con decenas de miles de tweets. Bueno, esto solamente hay una razón de que pueda suceder, es el uso masivo de cuentas falsas, porque aparte siempre son las mismas cuentas. No es la primera vez que el presidente se muestra a favor de pactar con los cárteles para evitar baños de sangre. Pero ahora le está diciendo momentos en que no se ha podido sacudir el hashtag narcopresidente AMLO. Recientemente, Carlos Loret de Mola, en su programa Latinus, medio vinculado abiertamente a la oposición al gobierno de AMLO, presentó un reportaje que incluye una entrevista con el supuesto líder de los Ardillos, Celso Ortega, quien aseguró que los Zetas aportaron $2 millones a la campaña de López Obrador en 2006. Apenas salió una nota de que supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la mafia, y a mí me consta. Él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador era de los Zetas todo el país, porque Andrés Manuel se los iba a entregar. Desarmar el relato falso. Digo, el más evidente es el de el señor Loret de Mola, que manda a unos periodistas a la sierra y se encuentra ahí en la sierra un encapuchado, ¿no? Sí, y el encapuchado resulta que es el capo de capos del narco mexicano, y además quiere hablar con la prensa, y además resulta que en el 2006, cuando era un chavito, él personalmente le dio dinero a López Obrador. Si hay medios de comunicación que, en vez de cumplir con su responsabilidad social de informar a la sociedad sobre asuntos de interés público, y en vez de ello están más enfocados en fabricar información, muchas veces con base en mentira, para desprestigiar a alguien, en este caso a un gobierno y a un presidente y a su equipo. Eso, a final de cuentas, se sabe. Y es que tanto la derecha como la extrema derecha en todos los países, eso vale para México, vale para España, para Argentina, es fomentar la antipolítica. La diferencia entre PRI, PAN, PRD con Morena es los cuatro son corruptos, nada más que la diferencia que PRI, PAN sí saben gobernar. No tiene ni la más remota idea. Se genere una sospecha colectiva sobre lo político y que todo el mundo diga, no, todos los políticos son iguales, todos hacen lo mismo, todo es una basura, y por tanto preparas las condiciones para que vengan los Milei o los Bolsonaro. Es decir, que ahí hay una trampa, y es enlodar todo, llenar todo de barro y de suciedad y de inmundicia, y luego vienen ellos a decir, todo es una basura, votadme a mí. ¡Sí, ahí va la motocicleta! Parte del ascenso de las ultraderechas o las extremas derechas, y probablemente lo veamos en las elecciones europarlamentarias del verano, y en América Latina no estamos exentos de ello, ¿no? Con Milei en Argentina, Kast, que estuvo no muy lejos de ganar en Chile, Rodolfo Hernández en Colombia, y así una serie de personajes, ¿no? que puede ser que se hayan encumbrado también a través de estrategias ya más adecuadas a lo que es la realidad mediática del siglo XXI, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora yo le llamo Operación Cóndor 2.0, porque precisamente hay una red internacional
que, bueno, pues que sus ídolos son precisamente los ideólogos de esta Operación Cóndor. Hablo de Milton Friedman, ¿no? Porque aparte, fíjate cómo se van llamando sociedad civil, ¿no? Mexicanos contra la corrupción. Claro. Cuando no deja de ser un aparato de Claudio X, quien es uno de los que están detrás, y aparte financiado por los Estados Unidos, ¿no? Por eso digo, lo de Operación Cóndor 2.0 es bastante recurrente. El INCO, México Evalúa, si uno ve las fundaciones de Atlas Network, que son Camino a la Libertad, o estas fundaciones, si te fías, siempre hacen informes falsos o informes con los datos manipulados, porque todo es como la economía de México va fatal, tal, cuando realmente tú te vas a los rankings y México fue el tercer país que más creció, ¿no? del mundo dentro del G20. Y en ese sentido, las estrategias se definen, por ejemplo, contra el adversario, no para que vendas tus cualidades, porque no las tienes. Cuando no tienes cualidades, entonces te vas contra tu adversario, para que al bajarlo, al minarlo, destaquen las escasísimas cualidades de este otro proyecto. Sí, bueno, y existiendo el problema, ¿no? Es decir, aquí lo que se usa mucho es el principio de transposición. No sé, Felipe Calderón haciendo hashtags de narcopresidente, cuando su mano derecha, en fin, es que es un poco obsceno, es pornográfico, usan el principio de transposición. La duda sobre el discurso político es que lleva al cinismo en una buena medida, es un medio de defensa. ¿No cree Mario Delgado que el hashtag narcopresidente AMLO sea orgánico? Y que el PRI y el PAN vengan a hablar de defender la democracia y acusar de narcotraficante sin ningún tipo de prueba cuando ellos vienen de ahí. Bueno, yo creo que una vez más los principios de Goebbels los aplican de manera, vamos, una perfección, digamos, milimétrica. Estamos en un momento complicado donde también el desarrollo tecnológico va más deprisa que nuestra capacidad de regularlo. Con la inteligencia artificial, eso que nos reíamos de ver al Papa con un traje de Balenciaga, ¿no? O a Donald Trump supuestamente detenido por policías, se va a grabar. Ya lo han visto ustedes en México también, con apps que permiten imitar la voz y sacar, no sé, a Martí Batres diciendo cosas que nunca ha dicho, ¿no? Y que eso, aunque luego se desmienta, queda en el imaginario de la gente. Sí, yo creo que hay muchos actores que tienen interés en recuperar a México como parte del modelo neoliberal, y entre ellos hay actores extranjeros muy poderosos, transnacionales, ¿no? Transnacionales incluso ideológicas como Atlas Network, pero también transnacionales de corte empresarial, y por supuesto gobiernos hegemónicos, y al lado pues tenemos a Estados Unidos. Entonces no podemos ser ingenuos ni creernos este cuento de que estamos siendo paranoicos o que estamos siendo parte de teorías de conspiración. ¿Quién pensaría que unas inofensivas fotos en una de las revistas del corazón más famosas de habla hispana causaría uno de los actos de censura más graves que ha vivido México, en la que el gobierno y los medios de comunicación fueron actores principales? En mayo de 2013, la revista española Hola publica una serie de fotos en las que aparecía Angélica Rivera, esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, mientras enseña la lujosa mansión donde vivía con su familia. El equipo periodístico de Carmen Aristegui indagó el origen de la casa, valuada en unos $7 millones, y descubrió que pertenecía a los contratistas preferidos del gobierno peñista. El caso, conocido como la Casa Blanca de Peña, se convirtió en un escándalo político que afectó la imagen presidencial, tanto en México como en el resto del mundo. Que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo.
lo que le costó a Carmen Aristegui y su equipo el despido de MBS Noticias. Se sospecha que el gobierno en turno presionó a los empresarios para que la echaran. Cosas que pasan, aunque a veces, y solo a veces, las cosas se nos olvidan. La censura en campañas de propaganda y publicidad política puede desempeñar varios roles, dependiendo del contexto y de quién esté ejerciendo la censura. Puede utilizarse para controlar el mensaje que se transmite al público durante una campaña. Puede contribuir a la manipulación de la percepción pública al ocultar información o desacreditar a oponentes políticos. ¿Quién engaña? ¿López Obrador o López Obrador? Pues debemos reconocer que quizá ya se haya reducido la tentación a simplemente remover a una gran periodista, como lo veíamos antes. Lo vimos, por ejemplo, en los casos, en los sexenios de Felipe Calderón o en el caso de Enrique Peña Nieto, tras la publicación de algunos reportajes incómodos, se llegó a la censura o a la remoción de periodistas muy reconocidos. Ahora imagínate a aquellos que tienen un poquito menos de protección del medio, ¿no? o que están lejos de la vitrina, ¿no? Yo creo que eso sí definitivamente se ha reducido, no está sucediendo en la actualidad de manera identificable. Don Porfirio usó la censura, desde luego que la usó, porque puso a varios en la cárcel, ¿no? Y cerró periódicos, pero sobre todo usó lo otro, la compra. Ahí está la dicotomía del autoritarismo mexicano desde Don Porfirio hasta el PRI, hasta que dejó el PRI el poder. Es entre represión y cooptación. La cooptación es una manera de manipular y si se quiere, también podría entrar en la definición de censura, una censura blanda. Ha habido modificaciones en los medios, pero no hay un solo caso que yo sepa, y si lo hubiera yo ya lo hubiera publicado, pero no hay ni un solo caso de censura en este gobierno, desde el gobierno. Otros casos son los de autocensura, por conveniencias económicas y políticas. Eso también hay que discutirlo. Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario Azucena a las 10. Por eso cuando recientemente una conductora de noticias, Azucena Uresti, sale de Milenio y sugiere mañosamente que fue censurada, como ciudadano, pero también como periodista, hay que exigirle que aporte pruebas. Y resulta que no, que simplemente fue a otro espacio para ganar más dinero. La periodista, no sé si de buena o mala fe, pone eso de las circunstancias y empiezan a llover los mensajes hablando de censura. Entonces esto ya de que se le culpa de que corrieron a tal o cual comunicador, porque no les voy a llamar periodistas si no ejercen la profesión con ética, con responsabilidad, o sea, del cochinero en el que viven y de cómo tratan de manipular a la sociedad, pero no porque realmente estemos ante un régimen opresor, cuando día tras día tras día insultan al presidente de la República. Encendiendo ánimos contra la prensa todos los putos días desde el púlpito presidencial, tachando a los periodistas que quieren ejercer su derecho de informar como mentirosos, mercenarios, traidores a la patria. Es muy curioso cómo se habla de mordaza cuando por décadas periodistas y medios se autoimpusieron una mordaza. ¿Por qué? Pues porque orientaban su actividad informativa a los intereses de su medio, intereses políticos, intereses económicos, intereses religiosos, intereses militares. Y entonces escamoteaban a la sociedad información
que era importante que conociera. Es terrible, Talina. ¿Podemos tener una confirmación inmediata de la noticia? Porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos. Por favor, entra al quirófano. No puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad. Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. Jacobo Zabludovsky es el ejemplo perfecto de la manipulación de la información en un sistema autoritario que está funcionando, donde se controla lo esencial de la política. Cuando revisamos la historia, digamos, más reciente o contemporánea de los medios de comunicación, podemos darnos cuenta que han sido partícipes directos de la desinformación sistemática de la sociedad mexicana. Tomar postura en contra. Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada. Más recientemente tenemos este acuerdo de más de 500 medios, pero sobre todo las grandes corporaciones, en marzo de 2011, cuando firman un pacto de silencio, un pacto que al final resulta ser criminal, primero porque viola el derecho humano de las audiencias, de la población, de todos nosotros a saber, el derecho humano a la información, y segundo porque permite que esta estructura criminal que se había enquistado en el sexenio de Felipe Calderón a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues continuara con esta alianza con el cártel de Sinaloa, que ya está muy documentada a raíz también del juicio en Estados Unidos. El pasado mes de marzo, el INE, en un abierto acto de censura, ordenó al presidente de México modificar o bajar de sus redes sociales una entrevista que le concedió a la periodista rusa Ina Afinogenova, de Canal Red, argumentando que supuestamente el mandatario habló bien de Claudia Sheinbaum y de la posible continuidad de su gobierno. Pero eso no es todo. También le ha ordenado que se modifiquen o bajen varias de sus conferencias mañaneras. Incluso, una de las candidatas presidenciales pidió su cancelación. Buenos días. Ánimo, ánimo. En el caso mexicano tenemos a un presidente que innovó, que estableció las mañaneras, algo que no se había visto, al menos en ese formato, y que eso lo llevó a ser uno de los principales, incluso influencers o personas influyentes en medios digitales y redes sociales, en América Latina y me atrevería a decir en el mundo, ¿no? Lo cierto es que a partir del 2018 vimos una ruptura con mucha mayor claridad de lo que implicaban los medios de comunicación y el ecosistema empieza a transformarse. Primero, por una mañanera, una conferencia matutina presidencial y también por estos llamados youtubers y también el crecimiento de los medios públicos en este país, ¿no? Empieza a transformarse y con ello se abre una brecha y una posibilidad de politización en este país que no habíamos visto. El Instituto Nacional Electoral va contra la democracia en México cuando no permite que la ciudadanía sepa lo que ha hecho y lo que no ha hecho el gobierno. Claro. Y por tanto, resulta que hay un Instituto Nacional Electoral que existe, que es un gasto para el país, que supone un desembolso muy importante de dinero para que funcionen las elecciones y lo que hace con esa actitud es frenar precisamente la posibilidad de la democracia. Es un desastre. Están ustedes poniendo al zorro a cuidar a las gallinas. Aquí en España le critican a los políticos que no dan ruedas de prensa, ¿no? Al señor Mariano Rajoy le critican por no dar rueda de prensa. Esta labor, ¿no? de transparencia, ¿no? Y de digamos, de rendir cuentas, ¿no? a sus gobernados, pues aparte de ser un elemento de transparencia importante, ¿no? Y estar abierto todos los días a preguntas de periodistas, creo que también crea un muro contra la desinformación, es decir, que al final son estos medios de desinformación los que tratan de atacar a lo que ha dicho AMLO en la mañanera. Esa es la posverdad, ¿eh? Estos son los resultados de cuando uno no quiere atender los problemas y hacerse pendejo y nomás no ir a hacer tu chamba. Esto es lo que pasa, ¿eh? Síganle votando. No, hombre, el pueblo está feliz y que la oposición y que es un tema electoral. Usted como quiera, pero abre usted el agua y tiene residuos de petróleo.
Ese es el país en el que estamos. Está bien. La prensa comercial está empilada en una guerra de miedo con gente que está dirigiendo esta guerra y una cantidad mayoritaria de periodistas que son tontos útiles. O sea, es que se dejan llevar por el río de las noticias falsas, las comentan y así las vuelven plausibles, las repiten sin ir a checar nada. Bueno, todo esto, si no hubiera estado la prensa de otra índole, la de los medios públicos y la de los medios digitales, ahorita sería la única narrativa. Y claro, hay que decir, más la narrativa de la mañanera. Televisa tiene todavía el mayor cantidad de espectadores. Luego viene TV Azteca. Luego viene la mañanera. Sin embargo, TV Azteca y Televisa juntos tienen alrededor de un 30%. O sea, son ya solo una parte, no son el discurso hegemónico. El ciudadano no tiene mucha información de los medios, lo consigue vía las conferencias mañaneras del presidente. Esos son los dos polos, los medios formales, la mañanera. Los medios de comunicación convencionales en general se desnudaron y quedaron evidenciados como medios de propaganda y no medios de información. Dice el presidente, medios de manipulación. Bueno, también, porque tiene que ver con la manipulación de la información. Estamos ante una nueva forma de relacionarnos con el lenguaje político. Y esta forma ha sido en buena medida impulsada por el presidente López Obrador, que habla mucho, habla todos los días y habla de una manera muy particular. Habla de una manera bastante espontánea, habla tomando discursos que normalmente no salían en la televisión y en los medios de comunicación. Y es un discurso que se opone, por ejemplo, al que estamos acostumbrados de la publicidad política. Visitando los pueblos, los municipios, porque se están arreglando los caminos y también vamos a seguir con el programa Sembrando Vida y con otros programas. Es decir, que la campaña de López Obrador, planteando medidas concretas, diciendo lo que han hecho y lo que van a hacer, en vez de directamente dedicarse solamente a descalificar a la oposición, creo que va en la dirección correcta, porque enfría las campañas y les quita esa sentimentalidad afectiva que hace que estemos enfrentando la política como si estuviéramos en un partido de fútbol. Ya no hay una ideología, sino que es mi equipo y yo quiero que gane al otro, aunque sea comprando al árbitro, rompiéndole una pierna al mejor jugador del otro equipo o metiendo un gol con la mano. Carga ideológica comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos, porque es un engaño decir los libros de texto gratuitos. No, hombre, de gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista, ideológica. En este gobierno democrático se ha suscitado un fenómeno un tanto curioso. Un claro ejemplo es que lo acusan de atentar contra la libertad de expresión, según un grupo de los llamados intelectuales, periodistas y algunos artistas, a lo que el jefe del Ejecutivo reprochó que no hayan alzado la voz cuando el país fue saqueado o cuando realmente se censuró a comunicadores como José Gutiérrez Vivó. La realidad de estos personajes, entre los que se encuentra Enrique Krause o Gabriel Said, dista mucho de lo que realmente sucede en este país. Cuando se crean grupos de interés, cuando se crean camarillas o nichos en la intelectualidad o incluso en la academia, muchas veces lo vemos también, por ejemplo, en una expresión de una carta, ¿no?, a la opinión pública, los famosos abajofirmantes, que por supuesto que tienen la intención de ejercer cierta influencia sobre la opinión pública, sobre el elector muchas veces,
y al hacerlo de forma grupal, pues buscan validarse, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que muchas de esas relaciones se dieron de manera, muchas veces por nexos familiares, otras veces por cuestiones laborales, y no siempre por una forma ética. Estaban muy acostumbrados a una idea de la democracia que era compatible con sus privilegios. Y entonces les gustaba mucho, es una democracia liberal, domesticada, en la que, por ejemplo, lo importante no es la igualdad entre las personas, sino el respeto al voto y a un par de instituciones autónomas. Pero ahora se ha impulsado una idea distinta a la democracia, y es una idea mucho más radical, y es una idea que implica trastocar las jerarquías. El peso en lo que va de todo el año ha perdido casi 1%. Y se puede ir ahí hasta 27, 25, 27. En estos álgidos momentos que se viven en el país, de cara a las próximas elecciones, los corporativos mediáticos hegemónicos y los empresarios de la derecha buscan hacer estragos en la difusión de información objetiva y en la libertad de expresión. No es bueno si alguien mañana o el lunes o en cualquiera de sus conferencias sale a decir que el peso se está fortaleciendo, no es tan buena noticia. Un caso palpable es el intento de censura a partir de mentiras o verdades a medias sobre los dichos vertidos en la hora nacional. Este programa, con más de 87 años de historia, que se transmite en más de 1,700 estaciones de radio del país, sufrió un intento de censura por parte de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, tras la queja del PAN ante el INE porque supuestamente, en el programa del 24 de marzo, los conductores hicieron promoción a favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia, encabezada por Claudia Sheinbaum. Afortunadamente, la hora seguirá siendo nacional. Esta coyuntura electoral en particular van a colocar a muchos en su verdadera dimensión, porque resulta que quienes tratamos de ser consecuentes con el ejercicio profesional de la información con responsabilidad social, somos los que estamos equivocados, solamente porque no asumimos una agenda, la agenda de la derecha y la agenda de los mentirosos, de los manipuladores, de los impostores que se identifican en una frase escrita por un periodista. La verdad ya no es relevante. Lo que me caga es que también entre toda esta bola de borregos que están en la mañanera, no haya un cabrón que se levante y le diga, presidente, le voy a leer esto. Y a ver qué tiene que contestar. Si no saben qué constitución quieres por que lean eso, algo, maestro, no es que de veras, esto es un instrumento, Sergio, esto es propaganda. Parte de, digamos, el malestar social se genera diciéndole no tienes libertad de expresión, no tienes libertad de información, no tienes libertad de prensa y tampoco se garantiza el derecho humano a la información, por tanto, sal a manifestarte contra este gobierno opresor. Entonces es una fase más de esta guerra sucia, de este golpe de Estado blando que se ha activado desde antes que el presidente López Obrador asumiera el poder. No les ha resultado porque al final el presidente López Obrador ha dejado, me parece a mí, hasta el exceso que estos personajes que revelan muy bien cuál es la derecha, cuál es el conservadurismo o estos grupos de interés fáctico, pues incluso hasta lo insulten. Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente que o nos sirve o no sirve pa' ni madres. ¡Órale! Una encuesta de INEGI que evalúa la confianza en todas las instituciones mexicanas, desde la familia hasta las universidades públicas, y en ese sentido solamente hay dos grupos que tienen una caída significativa de credibilidad o confianza. Uno son los medios de comunicación, que pierden básicamente 2,5 puntos para redondear, y los jueces y magistrados, que pierden un puntito porcentual, ¿no?, de confianza frente del 2023, frente al 2021. Yo sí pienso que ha habido, por fortuna, una evolución para bien en la sociedad, para contrarrestar las mentiras
para contrarrestar la desinformación, por más que haya una conducta reiterada, sistemática de muchos medios y de muchos periodistas de falsear la realidad. Quienes han optado por ese camino, pues han perdido audiencia. Las audiencias en México de los medios convencionales han caído y también se ha ido generando un conjunto de opciones de opinión y de información que han atraído audiencias que ya no están en los medios convencionales. Pero su credibilidad ya se está viniendo abajo, entonces sí, hay una crisis para ellos. Yo creo que no hay mucho futuro para los López Dóriga. Ya tuvieron bastante, ya han de haber acumulado una cantidad impresionante de recursos para que ellos y sus descendientes puedan vivir bien, ¿no? Ahí hay que hacer una labor de periodista, es decir, todos tenemos que ser investigadores y periodistas y cada vez que nos llegue alguna información, verificarla antes de compartir, porque uno de los principios de todo esto es precisamente que cuando nos llega algo que nos indigna mucho y que habla mal del que a mí me cae mal, lo voy a compartir. Y voy a decir que es verdad, me diga lo que me diga nadie. Entre más involucrados estemos en las decisiones colectivas, mejor podremos reaccionar a escenarios violentos, ¿no? O sea, no dejarnos influir por estas campañas de miedo al mismo tiempo que desatan pues estos nexos criminales que de por sí tienen, ¿no? O sea, no es gratuito que hubieran narcoestados en los sexenios de Fox y de Calderón. Eso puede llegar a ser una herramienta para ellos, sí, porque lo ha sido en otros momentos. O sea, es la doctrina Larraqui. Mentir, mentir, mentir. Y pensar que esto lo usó Goebbels, el propagandista de Hitler, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, y que ahora sea en los tiempos actuales la doctrina Larraqui. Ya no funciona la propaganda. No funciona la propaganda. Lo que funciona es no estar pensando que se puede manipular al pueblo, hablarle al pueblo con la verdad. Lo de Goebbels, una mentira que se repite muchas veces se vuelve verdad. No, nunca se volverá verdad, pero puede tener un efecto cierto y creérselo una parte del público, pero si uno se mantiene en la verdad, aunque refleja una realidad difícil, dolorosa, no perfecta, irla ganando la guerra, a la guerra sucia, la guerra limpia. Con la mentira más verdad, con el odio más fraternidad y con los bots más personas organizándose para luchar contra esa desinformación. Son dos cosas, los empresarios de los medios de comunicación y luego está el señor Salinas, que es la pureza de las peores características de los empresarios.